Especial de dar un vistazo al panorama internacional. Y quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Daniel Sobato, él es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, es politólogo, jurista. Daniel es experto en elecciones, gobernabilidad y democracia, también en relaciones con los gobiernos y conocedor de la realidad de los países en América Latina. Daniel, qué gusto tenerlo, qué bueno verlo después de tantos años. De muchos años. De muchos años, esa última oportunidad que tuvimos de entrevistarlo allá en TVN. Y creo que toda América Latina, no solamente Panamá, vive circunstancias puntuales, a veces hasta preocupantes. Si estamos entrando dentro de lo que se ha denominado, quiero empezar por allí, un super ciclo electoral. Empecemos definiendo qué significa esto y qué representa y qué desafíos tiene este superciclo electoral para las instituciones electorales en la región. Buenos días, Castaldia, un verdadero gusto y un placer reencontrarla, estar con usted conversando sobre América Latina y con su audiencia, así que muchísimas gracias por esta invitación. En efecto, América Latina inició en el año 2021 este superciclo electoral latinoamericano que va a continuar hasta el año 2024 y dentro del cual las elecciones de Panamá del próximo 5 de mayo se inscriben dentro de este superciclo electoral. A la fecha ya han tenido lugar varias de estas elecciones y este año vamos a tener 3 elecciones presidenciales. Iniciamos con Paraguay el domingo pasado, vamos a Guatemala el próximo 25 de junio y luego cierra Argentina el 22 de octubre. Y en el 2024, dentro del cual se inscriben las elecciones de Panamá, están las elecciones también presidenciales de El Salvador, las de México, las de República Dominicana y a su vez las de Uruguay y las de Venezuela. 6 elecciones presidenciales en el 2024, una de ellas Panamá y 3 en este año 2023. Interesante. Y bueno, yo hablaba de las circunstancias y yo quiero también continuar con este aspecto, Daniel, porque de acuerdo a los últimos estudios, y tú nos puedes ahondar un poco más, que se han realizado aquí en América Latina, la democracia ha ido perdiendo confianza. Y ya no es visto como el mejor sistema, o lo que está ocurriendo y que es peor, es que ya la gente ni siquiera ve a la democracia como el sistema menos malo. ¿Qué tan cierto es este fenómeno y cuántos países están atravesando por esta misma circunstancia? Sí, la verdad que la situación, la coyuntura que está atravesando la democracia es una coyuntura muy compleja y muy preocupante. Hay datos que son muy negativos. Por ejemplo, la pérdida de confianza, pero también la pérdida de apoyo de la democracia. De acuerdo a los datos del Latino Barómetro, solamente el 49% hoy apoya a la democracia. Años atrás llegó a estar por encima del 60% ese nivel de apoyo. Es decir, cae el apoyo a la democracia, sube la insatisfacción con el mal funcionamiento de la democracia, fundamentalmente porque la gente siente que la democracia no le está dando resultados en un contexto económico que en parte tiene que ver con la pandemia, pero que la pandemia no lo puede explicar todo. El alto costo de vida, el alto costo de la canasta básica, los temas de la falta de empleo de calidad, los temas de la falta de seguridad ciudadana y del aumento del crimen organizado y de los homicidios, y para el sector joven, particularmente los temas de las faltas de oportunidades. Todo esto está generando un caldo de cultivo que le pega muy duro a la democracia, aumenta los indiferentes, es decir, aquellos que le da lo mismo vivir en democracia o no, siempre y cuando el otro gobierno me dé resultados. El fenómeno Bukele, por ejemplo, en materia de seguridad, en ese aspecto es muy sintomático. Y ahora vamos a hablar específicamente de este fenómeno. Pero ya incluso, y es bueno que nuestra audiencia y quienes nos acompañen esta mañana podamos entender no solamente los conceptos, sino cómo nos impacta como sociedad. Ayúdanos a repasar. América Latina ha perdido democracias. ¿Cuántas democracias hemos perdido en los últimos años? La democracia retornó a América Latina en 1978 en República Dominicana, en lo que se llamó la tercera ola democrática. Los estudiosos decimos que las democracias llegan por olas y después hay contraolas autoritarias. Esta es la tercera ola democrática a nivel mundial, dentro del cual la región se inscribió.
Desde 1978 a 2006 fue el año de mayor crecimiento y en el año 2006 prácticamente toda la región era democrática. Aquí quiero exceptuar a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. ¿Qué ha pasado en estos Bueno, en esa época, salvo el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua eran consideradas democracia. Recuerda que en 1990 Violeta Barrio de Chamorro le gana a Daniel Ortega. Recuerda que en Venezuela, hasta la irrupción de Chávez, era una democracia. A partir del año 2006 a la fecha hemos perdido 8 democracias. En los estudios que evalúan la calidad de la democracia se distinguen 4 tipos de países. Los países que tienen democracia plena, esos son siempre Uruguay, sí. Chile y Costa Rica entran y salen de esa categoría. Después vienen democracias imperfectas o defectuosas, ahí está Argentina, ahí está Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana. Después hay 8 países que habían sido democracias y hoy han dejado de serlo. Son los regímenes híbridos. Todavía no son regímenes autoritarios, pero ya no son democracia. Okay. Y ahí está México, ahí está Perú, ahí está Honduras, ahí está El Salvador. Y luego tenemos los regímenes autoritarios con Cuba, Venezuela, Nicaragua y la situación muy especial de Haití. Este último concepto, y sé que va a ser nuevo para muchos de nosotros, regímenes híbridos. Hablemos un poco más de eso. ¿Cuáles son las características de esos países? Y si Panamá está empezando un camino hacia ir hacia un régimen híbrido. Un régimen híbrido es aquel que fue democracia, pero por ciertas características ya ha perdido la condición de democracia, pero no ha entrado de manera plena a un régimen autoritario. Un buen ejemplo de ello es el caso de Bukele en El Salvador. Es decir, se caracterizan por presidentes que han llegado al poder vía elecciones libres, pero que luego desde el poder comienzan a concentrar cada vez más poder, terminan afectando la división de poderes, terminan tratando de cooptar al poder judicial y a otras instituciones y terminan gobernando con un estilo crecientemente autoritario. Es una suerte como de purgatorio. No estás en el cielo, no estás en el infierno, pero lo peligroso de los regímenes híbridos es que por lo general derivan tarde o temprano en un régimen autoritario. Pero eso me lleva a la próxima pregunta y análisis, Daniel, que tiene que ver con lo que nosotros estamos apreciando, que pareciera que a la gente ya no le interesa qué sistema los gobierna, siempre y cuando les funcione. Absolutamente, y esto nos conecta con el inicio de la entrevista donde decíamos que en gran medida la pérdida de legitimidad y de credibilidad en la democracia es por la falta de resultados. Entonces, cada vez estamos viendo un número creciente de población que o se vuelve indiferente y dice a mí me da lo mismo, o a mí no me importaría vivir en un régimen autoritario, incluso no democrático, si me da resultados. Usted sabe que en Panamá lo que está preocupando últimamente es que hay sectores de la sociedad que están abrazando el robo pero hizo. Eso tiene que ver directamente con lo que estamos... ¿Cuál es el peligro de ese pensamiento? El robo pero hizo. El robo pero hizo viene de muchos años atrás en América Latina. Esta cuestión de darle como una suerte de un beneficio de disculpa, de perdón, a aquellos gobernantes que habiendo gobernado y siendo tremendamente corruptos, porque hacen cosas, en muchos casos con políticas populistas, se ganan el aprecio y el apoyo de la población. Pero acá el tema central es que la democracia tiene que representar bien y tiene que dar resultados. Y el problema que estamos encontrando en muchos de estos países es la crisis de representación. Partidos políticos que no están representando adecuadamente a la ciudadanía, partidos políticos que cuando llegan al poder incurren en actos gravísimos de corrupción, pero aún más grave, que no están dando los resultados que la gente espera. La gente siente de que los políticos están desconectados de sus necesidades. Bien, la pandemia, lo mencioné al inicio, la pandemia, pero yo tendría que sumar las guerras, este escenario tan complejo entre China, Estados Unidos, está complicando la economía a nivel mundial y por supuesto América Latina no escapa. Estamos viviendo una inflación terrible, hay preocupación y la gente ve que nadie le está dando solución a eso. Entonces, ¿cómo abona eso
a la pérdida de confianza, ¿para qué yo voy a votar? ¿Para qué yo voy a escoger nuevos líderes si al final aquí no se va a resolver absolutamente nada? Correcto. Primero la pandemia, después la guerra de la invasión rusa en Ucrania ha gatillado y ha agravado los problemas, pero hay que recordar que en América Latina las protestas sociales comenzaron a estallar en el segundo semestre del 2019, cuando todavía no había llegado la pandemia y cuando no había estado la guerra. Entonces, estos fenómenos han agravado una situación, pero no la explican por completo. El problema central está en la incapacidad de muchos de nuestros gobernantes y de los partidos políticos en poder dar respuestas concretas a una ciudadanía que se siente mal representada y desconectada de su clase política. Daniel, te invito a que vayamos a la Plaza 5 de Mayo, porque te comparto que en este especial hemos incluido a la gente, porque acá hemos hablado de cómo está el Tribunal Electoral preparándose para estas elecciones, contigo haciendo docencia y entendiendo cómo está América Latina y nuestra democracia, pero allá Fabio Caballero está con la gente que justamente está votando en una urna por cuáles son esos problemas que ellos consideran el próximo gobierno tiene que resolver aquí en Panamá. Así que vamos contigo, Fabio Caballero, con la segunda parte de este ejercicio que estamos haciendo allá contigo en la 5 de mayo. Cuéntanos. Así es, compañeros, ahora nos hemos trasladado al histórico barrio de Santa Ana. Aquí vamos a seguir midiéndole el pulso a las votaciones de los panameños que continuarán depositando su voto aquí en esta urna respecto a las principales preocupaciones que consideran debe atender el próximo gobierno. Porque tu voto, tu futuro. Con mi voto quiero cambiar la corrupción, respetar a los jubilados, los medicamentos y la canasta básica. Con mi voto quiero cambiar. Yo, por ejemplo, estoy sin empleo, soy independiente, quisiera contar con un empleo como los demás cuentan. Mi voto es para que haya más comida y más empleo, porque ahora mismo está la cosa crítica y ahora mismo las cosas tienen que avanzar. Con mi voto quiero que cambie la salud. A veces digo que deben de ser rato eso. Que haya más atenciones para la tercera edad. Uno va al seguro y no hay nada. Y las medicinas están demasiado caras. Con mi voto quiero que haya más inclusión, porque lastimosamente las calles de Panamá no son accesibles para los que nos movilizamos en silla de ruedas. Con mi voto quiero cambiar la corrupción. Están corruptos. Se ha salido de control. Todos están corruptos. Quiero que haya comida más barata, porque mucha gente se está muriendo de hambre. No alcanza la plata para comida, que no se alimentan bien. Con mi voto quiero cambiar la educación. Para que los niños, el futuro del estudiante, de los muchachos, de la gente incompleta, sea progresiva y sea algo bueno para este país. El sistema educativo panameño está colapsado. Ya que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y no hay que improvisar en el tema de educación. ¿Quieres gobernar este país? Te voy a hacer dos preguntas para ver si las puedes responder, para que no sigas hablando de ti y de tus partidos políticos. ¿Tienes una solución para estos dos problemas? Si los tienes, actúa, porque no queremos más palabras. Te habla un panameño que, al igual que miles y millones de panameños, está esperando una solución para esto. Espero tu respuesta. Cuidadito. Y a esta hora de la mañana ya se cierran las votaciones y es el momento propicio para instalar la Junta de Escrutinio. ¿Cuál será la preocupación que según los panameños debe atender el próximo gobierno? Desempleo, inseguridad, caja de seguro social, alto costo de los medicamentos, canasta básica. Quédese con nosotros porque más adelante se lo vamos a contar, porque tu voto, tu futuro. Fabio, gracias, y de verdad, gracias a toda la gente que se ha atrevido no solamente a compartir su opinión, sino a dar la cara frente a nuestras cámaras, al micrófono, y al final resumir, Daniel, que son los mismos problemas y el mismo hartazgo. O sea, la gente siente de verdad que nadie se los está solucionando y van como con la última esperanza, bueno, vamos a votar para ver si el que viene nos lo resuelve, pero eso tiene su peligro y quiero que hablemos de eso. Bueno, el peligro que tiene eso es lo siguiente. Primero estamos viendo calles calientes, es decir, hay mucho enojo,
mucho cabreo en la ciudadanía y además tienen razón de estar muy enojados, muy molestos, precisamente porque sienten de que los políticos no le están dando respuestas y no están cumpliendo con sus promesas. Y por el otro lado, hay un voto de castigo a los oficialismos. Fíjate que de las últimas 15 elecciones que han tenido lugar, si excluimos la farsa electoral nicaragüense, del 2019 a la fecha, de esas 15 elecciones, en 14 perdió el partido que estaba en el gobierno. La única excepción pasó el domingo pasado en Paraguay, donde de nuevo el Partido Colorado ganó, pero ese es un caso muy especial porque el Partido Colorado lleva 71 años de los últimos 76 años en el gobierno. Entonces, este malestar social se está expresando en las calles con protestas, como vimos acá en Panamá el año pasado, y en las urnas con un voto de castigo a los oficialismos. Un colega, cuando hacíamos recientemente un análisis de lo que estaría pasando, hizo un análisis que a mí me sorprendió y me preocupó. Porque él decía, pero ¿qué hacemos si los corruptos son más eficientes? Ese es el problema. Es corrupto, pero eficiente, pero hace. O sea, ¿qué lectura deben darle quienes aspiran a gobernar los países? Eso es un fenómeno gravísimo. Estamos viendo dos cosas. Por un lado, este malestar creciente de la ciudadanía con los partidos tradicionales que sienten que no lo están representando y no le están dando resultado, está generando la irrupción de los candidatos que yo llamo candidatos PAP. La P de candidatos muy personalistas, con nombre propio, con un discurso antisistema, antipolítica, y la tercera letra, la otra P, con unas políticas populistas. Estos candidatos personalistas, antisistema y populistas son los que están de una manera u otra presentándose ante la ciudadanía, tratando de regresar en algunos casos o queriendo llegar por primera vez diciendo, mira, yo podría haber sido corrupto, yo podría haber robado algo, pero yo te garantizo que te voy a dar resultados. Hablando de populismo, hablemos directamente del fenómeno Nayib Bukele. De hecho, aquí en Panamá uno ve memes y uno ve comentarios en redes y dice, ¿qué es lo que necesita Panamá? Es un Bukele y se acaban todos nuestros problemas. Hablemos del fenómeno Bukele. Bukele irrumpe claramente como este candidato PAP, personalista, antisistema, antipartidos y populista. ¿Por qué? Porque le generaron un caldo de cultivo entre la corrupción y la ineficiencia de Arena y del FMLN, que eran los que se iban alternando en el poder en El Salvador. Él irrumpe, concentra poder, hoy tiene todo el poder, pero comienza a dar resultados de una manera muy peligrosa, porque la manera que está dando resultados para garantizar la seguridad es a través de ¿qué? A través de la violación de los derechos humanos, debilitamiento del Estado de Derecho y concentración y cooptación del Poder Judicial. Pero la gente dice, no me importa, porque me ha resuelto el problema de las maras y me ha resuelto el problema de la seguridad. Es un fenómeno tremendamente peligroso que se está propagando en muchos países. Hay mucha copia. Hay copia en Honduras, hay copia en Guatemala, hay copia en Ecuador. Hay un candidato que quedó en tercer lugar en Paraguay, Payo Cubas, que dice aquí lo que necesitamos es un Bukele. Esto es muy, muy peligroso para nuestra democracia. Aunque raye en el autoritarismo, la gente no lo ve mal. Aunque raye el autoritarismo, es lo que decía antes. Hay un 27% de la población hoy en América Latina que es indiferente. Dice, a mí me da lo mismo, democracia o autoritarismo, y un 51% que dice, no me importaría vivir en un gobierno que es no democrático siempre y cuando, y esta es la palabra clave, me den resultados. Y hablemos de cleptocracia. Hemos estado en los últimos años tratando de que la gente lo entienda. O sea, al final es desarrollar y establecer un poder aparentemente democrático, pero bajo el amparo del robo y de la corrupción, y a la gente no le importa porque se acostumbra y lo abraza. ¿Ya cuán inmersos estamos en ese fenómeno? La corrupción sigue siendo un problema gravísimo en nuestra región. El último informe de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción coloca el promedio regional para América Latina en 43 puntos, o sea, por debajo de la media del 50. Hay que tomar en cuenta que en este índice, mientras más puntos tenés, menos corruptos sos, mientras menos puntos tenés, más corruptos sos. Panamá está muy mal ubicado en este índice de percepción de corrupción. Entonces, ahí hay un problema que yo creo que Panamá tiene que atender,
Pero el otro fenómeno vinculado con esto es que vuelve a asimilar, ¿no? Bueno, sí es cierto, puede haber corrupción, pero en la medida que me dé resultado, casi que yo preferiría a alguien que sea corrupto y me resuelva los problemas a alguien que no es corrupto, pero es totalmente ineficiente. Narcopolítica, le preguntábamos más temprano también al magistrado del Tribunal Electoral. Eso sí es muy serio. ¿Cómo está en la región? Estamos viendo, la región está muy complicada. En un índice que yo elaboro junto con otro colega, Jorge Satt, de la Universidad Católica de Chile, es riesgo político, y todos los años le tomamos el pulso a la región para ver cuáles son los principales 10 riesgos políticos. En el primer lugar, en el 2023, ya se ubicó el crimen organizado y todo lo que tiene que ver con el narcocrimen. Y en segundo lugar, el deterioro democrático. Y ambos están muy unidos porque en muchas de las campañas electorales estamos viendo la creciente penetración del dinero del crimen organizado y del narcodinero, y además cooptando en algunos casos legisladores o autoridades a nivel municipal por parte del crimen organizado y el narcotráfico. Muy, muy serio, muy preocupante. ¿Qué consejos da Panamá en este sentido? Tuvimos un amplio debate por más de un año sobre la denominada ley de extinción de dominio, que ha sido aplazado, ha sido prácticamente rechazada en esta primera instancia en la Asamblea. Mira, la única manera efectiva de luchar contra la corrupción, pero de verdad, con eficacia, es siempre y cuando uno pueda tener un poder judicial que realmente sea muy comprometido en la lucha contra la corrupción, instituciones de prevención y de control, pero sobre todo medidas eficaces. Y una de las medidas más eficaces es la extinción de dominio. Yo lamento muchísimo que la Asamblea haya prácticamente renunciado a la posibilidad de adoptar una ley de extinción de dominio, porque si no le quitas esa zanahoria, o sea, si el corrupto sabe de que en última instancia irá unos años, si es que va a prisión, pero puede mantener todos los bienes y todo lo que adquirió a través de la corrupción, eso es tremendo. Panamá debe darse una muy buena ley de extinción de dominio. Hay un fenómeno también en América Latina que es la pérdida de confianza en las instituciones electorales. ¿Qué lo está provocando? Si realmente han fallado nuestras instituciones, si han mandado mensajes equivocados o hay tendencias a iniciar campañas de desprestigio que impacten la poca confianza que queda, porque por ejemplo aquí en Panamá, y ayer se presentó un estudio bien interesante, la gente todavía confía en el Tribunal Electoral, por ejemplo. Bueno, pero aquí en Panamá la gente tiene muy buenas razones para confiar en un tribunal electoral. El Tribunal Electoral yo lo conozco porque tuve el honor de compartir una cena en el año 1990 con el magistrado Valdés, en aquel momento el magistrado Denis Allen y el magistrado Guillermo Márquez, cuando se relanzó el Tribunal Electoral. Panamá tiene hoy una de las autoridades electorales con mayor credibilidad y mayor prestigio. Ahora, en otros países lo que hemos visto es que algunas autoridades electorales hacen muy mal su trabajo y consecuentemente son víctimas de ese desprestigio. Pero en otros casos estamos viendo ataques muy peligrosos de parte de gobiernos o de oposiciones a las autoridades electorales con denuncias infundadas de fraude. Por ejemplo, los ataques que Bolsonaro hizo previo a la elección contra la autoridad electoral en Brasil. Andrés Manuel López Obrador en México atacando al Instituto Nacional Electoral. O la oposición peruana cuando perdió Keiko Fujimori con Castillo, donde no había habido fraude y terminaron denunciando fraude. Esas denuncias infundadas de fraude generan en un sector de la población desconfianza y hoy el promedio en América Latina es de tan solo 31% de confianza en los tribunales electorales. Vuelvo a decir, la situación de Panamá es completamente diferente y es hoy, junto con Uruguay, uno de los países que tiene los niveles más altos de credibilidad. Y hay un ingrediente adicional que es esta era de redes sociales y esta era de ciberdelitos que llega también amenazante a las instituciones electorales. O sea, cómo enfrentar estos fenómenos donde el poder de las redes sociales puede generar grandes convulsiones sociales y donde el ciberdelito puede acabar con un sistema y acabar con la confianza al momento que se haga un conteo, por ejemplo. Son dos temas
de una importancia creciente que se han ido metiendo con mucha fuerza en la agenda latinoamericana. Empecemos por el último, ciberdelitos. Bueno, cada institución, en este caso el Tribunal Electoral, claramente va a tener que diseñar todos los mecanismos para evitar que le terminen hackeando la cuenta o su sitio. Así que ahí hay todo un elemento de cuáles son los niveles de protección que van a tener que poner en marcha, que ya están en marcha, pero que van a tener que ir fortaleciendo porque esto cambia muy rápidamente. El primero es mucho más complejo, es el fenómeno de la desinformación, de las noticias falsas que ha irrumpido por el mal uso de las redes sociales. Las redes sociales son como el dios Jano, tienen dos caras. Son muy positivas porque horizontaliza la política, permite un mayor diálogo entre políticos y sociedad, pero por el otro lado, cuando son mal empleadas, generan estos fenómenos perversos. Y aquí de nuevo el Tribunal de Panamá está llevando un liderazgo en América Latina. Su división que fue presentada y su pacto ético digital son dos ejemplos de cómo un tribunal debe enfrentar estos fenómenos sin violentar la libertad de expresión, porque aquí está el tema importante, ¿no? Cómo combatir la desinformación, cómo combatir las noticias falsas, pero sin entrar a violentar la libertad de expresión. Aprovecho además para saludarla a través suyo a todos los colegas, porque ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa y este es otro de los aspectos donde la región está pasando, como bien señaló la Sociedad Interamericana de Prensa y Periodistas Sin Frontera, una situación muy, muy preocupante, ¿eh? Daniel, yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte, y sé que tienes un gran aprecio por nuestro país, un aprecio y un cariño, nos ha acompañado también en este crecimiento después que abrazamos nuestra democracia que hoy tratamos de proteger de mil maneras. ¿Cómo ves el panorama y qué mensaje envías a todos los panameños que acudimos en masa a votar? Si hay algo lindo es la diversidad de pensamientos, de partidos políticos y cómo año tras año abrazamos y respetamos esos resultados. Aunque no tengo la nacionalidad panameña, sí tengo el corazón panameño. He venido acompañando a este país desde el año 1989, luego con más presencia desde 1990. Vivo aquí desde hace 2 años, así que tengo un gran cariño y afecto por el país. Creo que van a un proceso electoral democrático fundamental y ahí, número uno, hay que votar, hay que participar. Uno de los problemas que estamos viendo en muchos países de América Latina es la caída en los niveles de participación. Hay que salir a usar el voto como un instrumento para confirmar una opción o para buscar un cambio. Cada ciudadano tendrá que escoger cuál es lo que mejor le apetece, pero lo importante es hacer uso de ese voto y a su vez, además del voto, no después entrar en pausa durante los próximos 5 años, seguir exigiendo, seguir demandando de las autoridades, de los partidos políticos, con rendición de cuenta, que estén a la altura de sus promesas y que cumplan con esas promesas y que den resultados. Creo que Panamá va a enfrentar una situación donde hay muchos problemas acumulados. Está el alto costo de vida, el alto costo de la canasta básica, está el tema de los medicamentos, está el tema de la salud, está el tema de la educación, está el tema del empleo de calidad y está el tema de la seguridad. Yo creo que en torno a estos 7 temas la ciudadanía le tiene que exigir a aquellos que quieran llegar a la presidencia o al Congreso o a las municipalidades, dime qué propones y luego yo te voy a estar monitoreando y exigiendo que tú cumplas con todo eso que me has prometido. Panamá tiene que mirar lo que está pasando en la región y estar muy alerta que si el sistema político no da resultados, si el sistema político ahonda los niveles de corrupción, puede caer en lo que otros países han caído, con líderes autoritarios y populistas. Y eso es un fenómeno que está muy vigente, muy cerca de Panamá, y Panamá tiene que vacunarse contra ese virus autoritario. Daniel Sobato, presidente de IDEA Internacional, esta mañana con nosotros. Te agradezco muchísimo este tiempo y este espacio que
que has traído para poder analizar aspectos tan importantes de la política en nuestra región. Gracias, Daniel. Y tengo que continuar ahora con Camila Adames, porque precisamente hemos hablado de los partidos tradicionales, pero hay partidos con menos membresía que no van a realizar primarias, pero sí congresos para definir futuras alianzas y también estrategias para poder sobrevivir. Camila, contigo.